9:21, hermanos. Gloria a Dios. Volvamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén y amén. Diga: Señor Jesús, habla mi vida esta mañana, y que esta palabra traiga consuelo, edificación a mi vida, a mi alma, y que por esta palabra pueda ver tu gloria. Amén y amén, Señor. Puede sentarse, hermano querido, hermano. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, siempre no crea, en este oficio que Dios en su misericordia nos permite, siempre se pregunta a uno qué es lo que necesitan los hermanos, ¿no? No estamos aquí porque pretendamos ser más o mejor, sino estamos aquí porque simplemente Dios en su misericordia, nos ha concedido esta oportunidad y este papel, o este trabajo, o este rol, y es el de poder transmitir un mensaje que pueda transformar también la vida de otros. Amén, hermanos. Es un trabajo, es una obligación, es una responsabilidad también. Amén. Ustedes saben que estuvimos aquí ya hace algunos tiempo atrás, y también saben de las situaciones que hemos tenido que atravesar últimamente. Y quizás muchos en apariencia juzgan, pero quizás juzgan sin conocimiento y juzgan sin entender las cosas de Dios. Porque una de las razones por las que Dios también trae este texto es porque no entendemos el porqué del sufrimiento. A veces no entendemos por qué las luchas, por qué las pruebas. Pero al final todos en la tierra, cristianos y no cristianos, tenemos que sufrir. Porque le duele la cabeza al católico, y le duele la cabeza al testigo, y le duele la cabeza también al cristiano, ¿no? Y le duele la cabeza al ateo. O sea que a todos en alguna ocasión nos puede doler la cabeza. Le hace falta dinero al católico, le hace falta dinero al testigo o al mormón, y le hace falta dinero al ateo. O sea que las pruebas, las luchas y los sufrimientos, independientemente de quienes seamos, las tenemos que pasar. Las tenemos que pasar. Pero lo que pasa es que cuando venimos al Señor, debemos entender que detrás de esto lo que hay es un propósito. Porque estar en Cristo es encontrar un camino, un propósito, una razón. Porque aquellos que sufren sin esperanza, ¿para dónde van? Aquellos que padecen sin conocer el camino de la verdad, ¿qué sentido tiene? Pero aquellos que sufrimos conociendo razones y entendiendo motivos, tenemos una ilusión, o tenemos algo por lo que estamos luchando. Porque aquí estamos luchando por algo. No estamos por estar. Y todavía hay cristianos que se preguntan, pero ¿por qué tantas pruebas? Y todavía hay cristianos que se preguntan, ¿por qué tantos sufrimientos? Y todavía hay cristianos que luchan y sufren como si no entendieran que detrás de nuestro sufrimiento realmente hay una razón de ser. Hay un motivo, hay algo que es necesario. Y es que cuando usted lee, por ejemplo, en el libro de Hebreos, hermanos, lea conmigo, Hebreos 2:10. Sí, por favor. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, sí, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación. Amén. Mira, ¿por qué era qué? ¿Cómo dice inicialmente? Porque es necesario o que convenía que aquel por quien son todas las cosas perfeccionar. Diga conmigo, el motivo de nuestro sufrimiento es porque Dios quiere que perfeccionarnos. ¿Cuál es el motivo del sufrimiento, hermanos? Levante su mano derecha y diga: el Señor quiere perfeccionarnos. ¿El Señor quiere qué, hermanos? Perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Mi hermano, independientemente si usted está en este ministerio o en otro, independientemente si usted va a cualquier otro lugar de la tierra, si usted o cualquiera decimos creer en un Cristo vivo, vamos a tener que pasar ¿qué? Algunos sufrimientos, algunas aflicciones. Pero ¿cuál es el propósito de las aflicciones? Perfeccionarnos. Dígala, el sufrimiento perfecciona. Es el deseo de Dios perfeccionar a su iglesia. ¿Y esto la iglesia debe ser consciente de esto? Claro que sí. Todos creyentes deben ser conscientes de que Dios nos está tratando porque nos quiere ¿qué? Perfeccionar. Perfeccionar. Ahora, ¿hay diversos niveles de sufrimiento? Sí. Diversos niveles de pruebas. Hay pruebas que vienen porque uno mismo se las buscó. Y hay pruebas que vienen porque realmente Dios nos pasa por el fuego para que reaccionemos, y nos pasa por el fuego para probar lo que hay en cada uno de nosotros. Diga, la historia de la cruz está marcada por el sufrimiento. Y Él les dijo, es necesario. Jesús les dice en Lucas inicialmente, donde leímos, es necesario. Es necesario. Es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de ¿quién? Léalo una vez más. Lucas 9:22. Por favor, gracias. Mire lo que dice ahí. ¿Qué les estaba advirtiendo Jesús a sus seguidores? ¿Qué les estaba advirtiendo? Que iba a sufrir, que iba a padecer. Él les estaba advirtiendo eso. Voy a sufrir, voy a padecer, me van a desechar, me van a quitar la vida. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que representa a Jesús en la tierra hable diciendo que es el fracaso de la historia de Cristo? ¿Fue un fracaso la cruz? ¿Fue un fracaso los padecimientos? ¿Fue un fracaso el sufrimiento? Esto es importante tenerlo claro, hermano. No sufrimos por sufrir. No pasas luchas por pasar luchas. Y si somos cristianos de años en la iglesia y nos preguntamos todavía, pero ¿por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué mi hijo le pasó tal cosa? ¿Por qué mi economía no funciona? ¿Por qué mi familia pasa tantas dificultades? Debe ser entonces que nos hace falta comprender que lo que Dios está haciendo a través de los sufrimientos es que nos quiere ¿qué? Perfeccionar. Si usted lee un momentito acá en Isaías 53, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sí, sujetándolo a padecimiento, sí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, amén, vivirá por largos días. Y la voluntad, de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Y el que sigue, verá que verá el fruto de la aflicción de su alma, que hará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
Amén. Mire lo que dice. Ese es el verso, ¿qué? 13. 11. Dice, y verá el fruto de ¿qué? De su aflicción de su alma. O sea, nosotros somos el fruto de un ¿qué, hermanos? De un sufrimiento, de una aflicción. Mira qué tremenda es esta palabra, hermanos. Porque, ¿sabe? El enemigo se ha encargado de robar el gozo y la alegría en la iglesia. Porque hay hermanos que padecen, luchan, sufren, pero están con rabia en su corazón. Hay rencor, hay tristeza. Han perdido el gozo y han perdido la tranquilidad de servir a Dios. ¿Y por qué? Porque ellos no encuentran en el sufrimiento un ¿qué? Un propósito. Escucha lo que el Espíritu de Dios nos dice. Hay cristianos y hay hombres y mujeres de Dios en la iglesia que no ven detrás del sufrimiento un propósito ¿de quién? De Dios. Y por eso el enemigo se ha encargado de llenar la iglesia ¿de qué? De rencor, de hasta sed de venganza, de rabia. Hebreos también lo dice, mirad que no sea que haya en ustedes alguna raíz ¿de qué? De amargura. ¿Por qué viene la amargura? La amargura es el resultado de una insatisfacción. La amargura es el resultado de algo en lo que yo no me encuentro ¿qué? Contento, no me encuentro satisfecho. Pero ¿por qué tenía que pasarme esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿No te has preguntado alguna vez por qué a mí? Si yo oro, si yo ayuno, si leo la Biblia, si voy a la iglesia, ¿por qué a mí? Porque hay una falsa idea al venir a la iglesia del Señor. Porque hay una falsa idea puesta en el corazón y la mente al buscar el camino del Señor. Y la idea es que yo vengo a la iglesia y me estoy evitando sufrimientos. Que yo busco del Señor y mi vida entonces tiene que ser más ¿qué? Más tranquila, más llevadera. Y mi vida debe ser un poco más ¿qué? Más relajada, más holgada, mejor. Y no. Porque Dios perfecciona por medio de sufrimientos a aquellos que llamó. Porque Dios perfecciona a través de pruebas a aquellos a quienes le pertenecemos a Él. Por eso también tenemos una falsa visión con respecto a los demás hermanos que padecen. Porque si los vemos pasando luchas, si los vemos pasando pruebas, pensamos que sí, eso es porque no oran, o eso es porque no ayunan, o porque como no están en la iglesia. Y no, porque ya dijimos al inicio que las luchas y los problemas y los sufrimientos son para cristianos y también para no cristianos. Solamente que los cristianos, por la gracia de Dios, encontramos en el Señor un ¿qué? Un propósito. ¿Un qué, hermanos? Un propósito. ¿Padeces por padecer? Porque hay que entender esto, mi hermano. Hay que ver más allá de esto, hermanos, y entender las cosas del Señor, para no enredarnos con el sufrimiento propio y para no juzgar por la apariencia. Porque detrás de todo lo que Dios permite, aún los fracasos, ojo, hay un propósito delante de Dios. Pero es que si usted es cristiano, no debía haber vivido esto. O si usted es cristiana porque su familia, o porque sus hijos, o porque su economía, o porque se enferma tanto, debe ser que hay una maldición en usted. Hay cristianos que se pasan enfermos, se enferman con cosas.
Pero está un hombre, Timoteo, también, que se enfermaba mucho, tenía algo a nivel intestinal, y le dice, Pablo le dice a Timoteo, para las frecuentes dolencias que padeces a nivel intestinal, tómate un poco de ¿qué? De vino, para que pueda mirar cómo regula su intestino. No lo estaba enviando a embriagarse, desde luego, pero le estaba diciendo como a modo de remedio que tomara algo. ¿Quién ha leído ese texto? ¿Comprende? O sea que él estaba ¿qué? Padeciendo, sufriendo una enfermedad. Y también Pablo mismo, cuando Timoteo llega a la cárcel, le dice, mira, aviva la fe. ¿Se acuerda de eso? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder. Testifica, habla de Jesús. A veces nosotros nos queremos reprimir cuando en medio del sufrimiento no queremos hablar de ¿quién? De Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, mire, no se avergüence de las cosas que estoy viviendo. Por el contrario, toma ánimo, toma fe y testifica de que el Señor está vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y dónde le estaba diciendo Pablo eso? ¿Dónde le estaba diciendo Pablo a Timoteo que testificara? ¿En medio de qué? Del sufrimiento, del padecimiento. ¿Sufrimos por sufrir? ¿Luchamos por luchar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y hay quienes quieren encontrar razones, ¿no? Y ahí todavía dicen, no, eso es la maldición, eso es que usted no se ha arrepentido, es que eso es el diablo que lo tiene así, es que eso es... No, hermanos, es falta de entender y es falta de comprender las cosas de Dios. Mire lo que dice Isaías 53, mire lo que dice. Y el verso 12 es el que leímos último. 11, gracias hermana. Dice, ¿y verá qué? Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Léalo todo, por favor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ojo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nosotros somos el fruto de un ¿qué? Sufrimiento. Él nos engendró a nosotros en medio del sufrimiento. Eso que la iglesia tradicional refleja, para ellos es un fracaso. Porque ¿qué es lo que reviven? ¿Qué es lo que reviven hoy en ese Vía Crucis? El sufrimiento, el martirio del hombre. Pero ¿qué es lo que revivimos la iglesia del Señor? La victoria que el sufrimiento trajo para salvar a una humanidad. ¿Festejamos entonces la derrota? ¿O festejamos entonces la victoria? Somos el fruto de su aflicción. Y mira lo que dice. Y por el conocimiento. ¿Cómo, hermano? El conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ojo, o sea que cuando yo comprendo las cosas del Señor, estoy siendo a la vez que justificado. Por eso es que uno encuentra en aquellos primeros apóstoles cómo ellos pasaban y cantaban himnos a Dios a la medianoche, estando prisioneros, habiendo sido azotados duramente, amarrados al piso, pero cantaban himnos a Dios. Generalmente se canta cuando hay ¿qué? Gozo, alegría. Pero gozo y alegría en medio del sufrimiento, porque ellos conocían que detrás de esto había un ¿qué? Propósito. Ellos sabían que detrás de esto Dios estaba ¿qué? Perfeccionando. Entonces, ¿pasamos situaciones por pasarlas? No, hermano. Si usted, yo o cualquiera que estamos en el camino de la fe, estamos pasando, debemos conocer esto, para no preguntar y cuestionar a Dios sobre por qué, Señor, por qué si oro, por qué si ayuno,
¿Por qué si busco de Dios? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué? Porque Dios te está perfeccionando. Porque Dios perfecciona a través de ¿qué? Del sufrimiento. Porque somos el fruto de una aflicción. Porque al celebrar aquí no estamos celebrando cualquier evento, sino estamos viendo cómo su sudor y sus gotas de sangre trajeron vida. El Señor mismo lo dijo. Cuando una mujer está en parto, en el momento de parto, sus dolores son algo que traumáticos. Hay mujeres que después del parto quedan tan traumatizadas que dicen, no, yo no vuelvo a tener hijos. Porque el dolor es ¿qué? Traumático. Es algo traumático. El esfuerzo que hace una mujer, el momento del alumbramiento es un esfuerzo bárbaro. Bárbaro. Pero el Señor dijo algo. Después de su sufrimiento viene la alegría, porque ha traído a luz un nuevo ¿qué? Un nuevo ser. ¿Se acuerda de eso o no se acuerda? ¿Esto es parte de nuestra relación con Dios? Claro que sí, hermano. Claro. No miremos nuestra lucha y nuestro sufrimiento como si, ¿qué sentido tiene? Como si estuviéramos siendo los más desdichados del mundo y los más fracasados del mundo, porque a veces nos vemos así. Nos pasa eso, que nosotros mismos nos vemos como los más derrotados y que nosotros mismos nos vemos como los más ¿qué? Desdichados. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Cuando uno se ve como el más desdichado, como el más fracasado, conociendo el camino de la fe y el camino del poder de Dios, cuando uno se ve de esa manera, le voy a decir algo, es porque usted no ha entendido el propósito del sufrimiento. Porque el sufrimiento tiene un ¿qué? Un propósito. Porque su lucha como hijo de Dios tiene un propósito. ¿Tendrá algún propósito la situación económica que a veces todos tenemos? Claro que hay. ¿Tendrá algún propósito el hecho de que yo tenga que sufrir alguna especie de fracaso en la vida? Porque aún hasta un fracaso en la vida para un cristiano tiene un ¿qué? Propósito. A ver, ¿no fracasó de pronto Job? ¿Fracasó o no fracasó? Sus amigos lo veían como un fracasado, ¿no? Y sus amigos lo vieron como un mentiroso. Dijeron, pero si tú, mire, te voy a decir algo, Job. Lo que pasa es que lo que está sobreviniendo sobre ti es que Dios sacó a relucir tus pecados. Los pecados que tenías guardados, Dios te los está ¿qué? Cobrando. Eso le dijo un amigo a Job, de Job. O sea, los amigos juzgaron, ¿por quién? Por lo que vieron. Y por eso hace un instante hablamos diciendo, es necesario aprender a ver realmente nuestro sufrimiento y el sufrimiento de otros, porque a veces Dios nos permite ver el sufrimiento de otros también, los padecimientos. Y si no sabemos juzgar basados en el entendimiento que nos da Dios, a veces podemos juzgar de una ¿qué? Mala forma. Hay propósito en las cosas del Señor y el sufrimiento realmente es importante comprenderlo para que no nos pase como muchos que han perdido el gozo, la alegría, la tranquilidad de ser cristianos, el aprender a depender, a esperar y confiar en Dios, porque ellos siempre están cuestionando a Dios diciendo, ¿pero por qué a mí? Y hay muchos cristianos que son cristianos solamente por decir que son cristianos, pero ellos cuestionan ¿a quién? A Dios. Y le preguntan a Dios todo el tiempo, ¿pero por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo oro, si yo ayuno, si voy a la iglesia, si leo la Biblia, ¿por qué a mí?
¿Cuánta gente que no va a la iglesia, no lee la Biblia, no tiene y no le pasan tantas cosas como a mí? Y empieza a rondar cerca a nosotros las voces del fracaso y a decir, realmente el cristianismo es un ¿qué? Un fracaso. Realmente el cristianismo es una pérdida de tiempo, porque vea, me siento cada vez más desilusionado, me siento cada vez más fracasado, más derrotado. Bueno, la esperanza es la vida eterna. Pero ese no es el propósito de sufrir aquí en la tierra. Dios nos está ¿qué? Perfeccionando. Dios está usando el sufrimiento para sacar lo mejor de ¿quién? De cada uno de nosotros. Sufre el que viene a la iglesia y sufre al que no viene a la iglesia. Pero el que viene a la iglesia debe conocer razones para entender su sufrimiento, su lucha. No es solamente una oración de liberación lo que va a cambiar la vida. Y por eso hay personas que se enfrentan. Mire, el tiempo porque por gracia de Dios podemos estar al servicio del Señor. Todavía conocemos muchas personas que, todavía, hermano, mire, haga una oración que mi hijo se salió corriendo esta mañana y no sé para dónde cogería, ese muchacho se va a perder, es que no me hace caso, es que... Vamos a orar que Dios lo ayude. Hermano, mire que es que mi mamá está no sé cómo, yo no entiendo, y yo le he orado a Dios para que la cambie, para que la transforme, pero mi mamá, Ay, Dios mío. Generalmente cuando se acerca la gente a Dios, es porque tienen un ¿qué? Un sufrimiento, una lucha. Pero es el sufrimiento y la lucha la que saca a relucir lo que verdaderamente somos. ¿Qué? Le voy a poner este ejemplo que puede resumir lo que estamos hablando. ¿Hasta qué hora, señor? 10. Un hombre ve un capullo de mariposa, lo ve colgando. Allí de un árbol ve ese capullo. Y en medio de ese capullo que está colgante, que es como una especie de oruga, como una especie de gusano, ¿cuántos saben de dónde vienen las mariposas? Él de repente empieza a ver que adentro está sucediendo algo tremendo. Y que dentro como si estuviera algo gestionándose allí, y él ve que hay un movimiento, como que hay una convulsión, como que hay algo tremendo allá adentro, y dice... Él está esperando que salga la mariposa, pero pasan horas y tiempo y él dice, pobre mariposa, qué lucha que está viviendo allá adentro, piensa él. ¿Voy a qué? A ayudarla. Coge unas tijeras y como ve por donde la mariposa en un hueco muy estrecho empieza a querer sacar la cabeza, entonces dice, voy a ayudar a la mariposa para que salga rápido y para evitarle todo su ¿qué? Su dolor, todo su sufrimiento. Corta algo pequeño, una pequeña porción, y cuando de repente él se da cuenta que al cortar, purrundum, cae del capullo la mariposa. Un cuerpo pequeño, arrugado y unas alas que no podían moverse. Y él entonces dijo, voy a esperar, ya que le evité todo el sufrimiento, voy a esperar a que esta mariposa empiece ¿qué? A volar. Pero él veía que la mariposa lo único que podía hacer era ¿qué? Arrastrarse. Y se arrastraba y pasó un tiempo y pasó un tiempo más. Y dijo, oiga, pero esta mariposa tan raro, ya era hora de que estuviera ¿qué? Volando. Porque la belleza de la mariposa es el vuelo y sus colores. Pero ¿sabe? Él entendió algo. Y se dio cuenta y dijo, la embarré.
Yo quise evitarle todo el sufrimiento posible a esta mariposa, pero me equivoqué. Porque a través del sufrimiento de la mariposa, lo que estaba era ¿qué? Ejercitando su cuerpo, ejercitando sus alas, para que después de que pudiera salir con toda la lucha y el dolor y el sufrimiento, pudiera volar y mostrar sus majestuosos colores y volar con libertad. ¿Cuántos entienden eso? Si él no hubiera puesto a meter su mano en el capullo de mariposa para evitarle el sufrimiento a aquella mariposa, posiblemente hubiera visto una mariposa hermosa volando y siendo algo especial. Pero cuando él impidió el sufrimiento, ojo, cuando él impidió el sufrimiento, impidió también la belleza de esa mariposa, impidió también que el cuerpo se hiciera fuerte, impidió también que sacara unas alas robustas y que pudiera mostrar todo su esplendor. ¿Cuál es la moraleja de esto? Detrás del esplendor y el brillo, primero debe haber un ¿qué? Un sufrimiento. ¿Queremos brillar? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Somos el fruto de una aflicción. La iglesia brilla gracias al sufrimiento de Jesús. Y si hay miles de iglesias cristianas abiertas hoy y miles de hombres y mujeres que profesamos la fe del Señor, es porque somos el fruto de un sufrimiento. No es cualquier cosa el padecimiento. No es cualquier cosa el sufrimiento. Mira lo que dice Hebreos 12:11. Ninguna disciplina es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vuélvele a leer, hermano. Dice verso 11. Sí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ojo, hermano, gloria a Dios. Es verdad que ninguna situación difícil que pasemos los hombres parece ser algo que nos alegre. Si transliteramos las cosas, mire, ¿a quién le gusta, por ejemplo, ver que su familia está pasando una situación difícil? Un hijo que quizás no es como usted dice que debe ser. Una situación económica que nos pone en aprietos a todos muchas veces y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién comprende eso? Un momento de enfermedad, de sufrimiento en el cuerpo terreno en el que uno dice, Dios mío, pero es que este reuma, ¿verdad? Nos tiene mal. Hay cosas que al parecer no traen alegría, sino tristeza. Pero mire lo que dice ahí. Es verdad que hay cosas que a uno no le parece que le puedan producir alegría, pero después produce un gozo. Es verdad que ver a una mariposa dentro del capullo sufriendo le produce a uno como pobrecita, ¿verdad? Que lucha, pero luego de eso puede volar y mostrar su belleza. ¿Quién comprende por qué yo pretendo con el poder del Señor que podamos cambiar nuestra visión con respecto a ciertas cosas que vivimos como cristianos? Porque si no cambiamos en esto, muchos hermanos, con respeto lo digo, pero van a vivir amargados, tristes y se van a sentir derrotados y todavía cuestionan a Dios después de años diciéndole, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí, Señor? Pero es que llevo años en la iglesia, Dios.
Llevo años en la iglesia y este hombre se me paró en el camino, me hizo zancadilla, me tiró el ministerio para mi familia, todo lo que me ha tocado luchar. ¿Pero por qué a mí? Y el enemigo está robando alegría y gozo y buena voluntad en el corazón del cristiano. Y cuando el enemigo roba la tranquilidad del cristiano en su espíritu, en su corazón, lo está obligando a actuar con rabia. Lo está obligando a actuar ¿con qué? Con deseo de venganza. Lo está obligando inclusive a hacer oraciones en contra de sus hermanos. Esto es importante comprender. Porque su fracaso, su situación, lo que podamos vivir cada uno en el Cristo, tiene una razón de ser. Y si yo entiendo y conozco el mensaje de Dios y digo, bueno, debe ser que Dios me está tratando para que más adelante pueda tener un esplendor mayor. Debe ser que Dios te está tratando para que más adelante puedas brillar y ser luz para otros. Debe ser que Dios está tratando contigo porque tiene algo mejor que ver. Pero a veces los cristianos no vemos así. Y esa es la razón por la que Dios nos está hablando esta mañana. ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué es lo que te martiriza el alma y te hace sentir realmente un fracasado? ¿Qué es lo que te martiriza la vida y te hace sentir que, bueno, pues yo estoy yendo a la iglesia, pero ay, Dios mío, Dios sabe que verdad yo a veces quisiera más bien dejar esto ya? Yo estoy yendo a la iglesia, pero uy, no. Y eso que me han hecho liberaciones. Y yo no sé cuántas liberaciones más necesitaré porque yo no encuentro todavía. Hay personas así en la iglesia. Y me han hecho cualquier cantidad de liberaciones, pero yo no sé qué pasa. Yo sigo en la misma, nada cambia, nada funciona. Y eso que estoy hasta diezmando. ¿Quién me comprende eso? No es así, mi hermano. No es así que se debe ver el camino. No es así que se debe apreciar y valorar las cosas de Dios. Porque el que ve las cosas desde ese punto tan negativo, tan falto de fe, tan falto de realidad espiritual, le falta comprender. Y le falta darse cuenta que Dios está tratando con su vida. Y que Dios detrás de ese sufrimiento está buscando que usted en el tiempo que ha de venir pueda mostrar el esplendor, el brillo, la gloria de Dios. Por favor, levántese en el nombre de Dios.